Bienvenidos al podcast Los Tres Mosqueteros. En este podcast podrás encontrar información acerca de la evaluación psicopedagógica. No te lo pierdas. Podrás encontrar información tal como qué es la evaluación psicopedagógica, algunas características y cómo puedes recopilar información acerca de la evaluación psicopedagógica. El día de hoy tenemos a tres grandes invitadas, las cuales son Kimberly, Marisol y Heidi. Pedagógica es un proceso compartido de recogida y análisis de información relevante de la situación de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del contexto escolar y familiar, a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible la mejora de la situación planteada. Se le da una continuación de acciones que un compañero mejor a enseñar o aprender. En el aula es donde se lleva a cabo la interacción entre alumnado, docente y los contenidos, teniendo en cuenta que el aula forma parte de la escuela que tiene cierta forma de trabajar, una cultura. Al mismo tiempo, esa institución forma parte de una sociedad donde existen varias influencias mutuas. Dentro de esta sociedad queremos hacer una referencia a las familias donde el alumnado forma parte. Todo esto se debe tener en cuenta para la evaluación psicopedagógica y siempre lleva la misma finalidad. Cuando se lleve a cabo la evaluación es importancia que la persona se sienta competente y centrarnos nosotros al evaluar en las capacidades y potencialidades y no tanto en sus dificultades. Con esto para lograr tomar decisiones para que puedan ir mejorando en su proceso educativo los alumnos. En su procedimiento de evaluación psicopedagógica, la evaluación inicia en una detención de una necesidad con la necesidad de buscar cómo mejorar una vez determinadas las acciones que se van a llevar a cabo, decidir a los participantes con los que se compartirá el proceso de evaluación. El número 1 sería plantear primeras hipótesis fundamentadas en el análisis y la interpretación de la información. El número 2 sería el inicio de la toma de decisiones, orientando los ajustes de la respuesta educativa o determinando que se necesita disponer de más información. Recoger más información relevante si es necesario. Podría ser como cuál, cómo, en qué contexto o con quién. También sería que planificar actuaciones específicas de evaluación, cuáles, con quién, con qué instrumentos y con cuáles materiales. También sería analizar la nueva información, verificar o desestimar las hipótesis anteriores para establecer unas nuevas, acordar las propuestas de cambio y tomar decisiones de ajustes en las respuestas educativas, establecer un proceso de seguimiento para realizar los procesos de ajustes de la evolución. También podríamos hablar sobre la medida de la que toda esta metodología se despliega de los diferentes momentos de aprendizaje y de evaluación. Todos los participantes vamos adquiriendo habilidades para comprender mejor la situación, que es un objeto de evaluación. La evaluación psicopedagógica está estrechamente vinculada con la función de ser una orientación y un asesoramiento que se ajustará a la interacción con el resto de los participantes y también va a respetar los ritmos y los momentos. Cuando se hace una demanda, la recogida de análisis de la información nos debe permitir identificar cuáles son los elementos susceptibles de mejora, así como las competencias, las capacidades de los participantes. También es importante considerar que una evaluación psicopedagógica nunca se puede llevar a cabo de manera aislada, puesto que en el contexto también se producen los mecanismos de interacción y de influencia que se dan en las situaciones. También vienen los aspectos que son más relevantes. Estos aspectos son objeto de evaluación como el contexto escolar. El aula es un subsistema en el contexto escolar donde se dan
Situaciones de interacción de alumnado con el profesor y los contenidos de aprendizaje. También se sitúa el triángulo interactivo. El centro educativo es el conocimiento de todo lo que hace referencia a la educación, a las instituciones para tomar decisiones, para especialmente tomar los itinerarios de intervención y ajustar esos itinerarios. También viene lo que es el contexto familiar. La información se recoge en las entrevistas a los padres o familiares que puedan permitir conocer cómo se organiza el entorno familiar para procurar el bienestar de los niños o los miembros. También es importante saber cómo los padres de familia participan en la experiencia escolar con sus hijos. Por último, también es importante señalar que debemos evaluar todo aquello que sea crítico contra la necesidad de la finalidad. Se ha propuesto para todos los itinerarios que tengamos, como los instrumentos materiales, serán la utilidad, cuando se tengan presente las interacciones entre todos los diferentes elementos de las situaciones que se evalúan. Bueno, ya que nos dijeron lo que es una evaluación psicopedagógica, pues es importante saber algunas de sus características, como lo es la planificación, que debe estar situada a un plan estratégico elaborado por profesores, orientadores y educadores. Como otra característica tenemos la integración, que se debe considerar cada uno de los aprendizajes del alumno para poder determinar las necesidades de cada uno. Algo que se me hizo muy interesante de esta característica, que es la multidisciplinaria, es que también valora el grado de consecución de cada asignatura y que de este modo se implica en el proceso escolar del alumno. También de esta forma se caracteriza por su dinamismo, ya que observa el progreso de diversas perspectivas y va con el fin de obtener más información completa. Así como ya nos mencionaron algunas cosas importantes, como que es la evaluación psicopedagógica o algunas características de ella, también debemos recalcar algunos métodos para recaudar información. Algunos de estos métodos son las encuestas, las entrevistas, las pruebas o las observaciones. Una encuesta pues viene siendo una serie de preguntas que va dirigida a los participantes en la investigación. Lo importante de las encuestas es que pues pueden ser administradas en persona, por correo, por teléfono o electrónicamente, y también pueden administrarse a un individuo o a un grupo. Muchas de las encuestas son utilizadas para que se pueda obtener información sobre muchas personas, y pues también se pueden incluir opciones múltiples o ya sea preguntas abiertas. Ya sea podemos obtener información demográfica, de salud, sobre algún conocimiento, algunas opiniones, creencias, actitudes o habilidades. Una entrevista también es importante, ya que se interactúa entre el investigador y el participante. Estas preguntas pues se pueden formular ya sea en persona, por teléfono, o pues incluso se pueden hacer de forma electrónica, no hay ningún problema. Ya esto depende de cómo lo decida pues ya sea el entrevistador o la persona participante, ¿verdad? Muchas veces a algunas personas pues les parece más cómodo que sea por teléfono, ya que pues no tienen mucho tiempo, o algunas personas que pues a lo mejor sí tienen un poquito más de tiempo, pues les gustaría que fuera en persona, o ya que si no, pues de manera electrónica, ya sea pues cuando tengan un chancecito o algo, pues lo hagan mediante un correo o un mensaje, y pues ya responden lo que viene siendo la entrevista. Estas preguntas pues pueden ser similares a las formuladas en una encuesta. Otro de los métodos importantes son las pruebas. Estas pruebas son usadas en la investigación pues para determinar las aptitudes, las habilidades, el conocimiento o el estado que se encuentra el participante de salud física o de salud mental en comparación a lo que es la población en general. Estas pruebas pueden ser administradas en persona, por escrito o por un medio electrónico. Por último, tenemos los que son las observaciones. Pues las observaciones son registros que se toman, pero que no requieren participación.
Estos registros se van haciendo mientras los participantes están involucrados en alguna conducta rutinaria y solo se utilizan como un indicador de que pues los participantes hacen. Un ejemplo de esto es de que un investigador está observando los planes educativos usados en el aula por un maestro de una escuela pública. Tras el análisis de los datos, el psicopedagogo elabora un informe con una serie de pautas. Primero debemos saber que la evaluación psicopedagógica pues tiene gran relevancia para los alumnos con dificultades de aprendizaje. También los profesores del centro educativo y la familia deberán de seguir todos los consejos posibles pues para mejorar la educación del alumno en los conocimientos escolares. Principalmente la importancia viene siendo reconocer, identificar y atender las necesidades individuales de cada uno de los niños. Todo esto tiene que ver en su entorno, la presencia que tiene en su entorno, las necesidades específicas que tiene en su carácter de interacción con las barreras de aprendizaje, en su participación. Así determinamos como el estado de funcionamiento del niño en las dimensiones desde el desarrollo humano, también el nivel de competencia curricular con respecto a sus necesidades, sus potencialidades. También identificamos todos los procesos y estrategias de ritmo de aprendizaje, pues así como el tipo de inteligencia que predomina, además del análisis de sus áreas perceptibles, sin dejar de lado todos los aspectos socioafectivos y emocionales del alumno. Todo esto pues se me hizo tan interesante que pues para una intervención adecuada, entre más rápido se identifiquen las necesidades de aprendizaje, tendremos pues un mayor aprendizaje a las intervenciones, que el niño pueda entender más, pueda hacerse valer por sí mismo. Bueno, yo considero que la evaluación psicopedagógica es muy importante porque así nos permite conocer el nivel de desarrollo del alumno. También nos da a conocer sus necesidades y formular estrategias de respuesta. También es importante que conozcamos los principios de la evaluación psicopedagógica. Uno de ellos es que es un proceso sistemático y riguroso, es decir, que sigue una secuencia de pasos en tiempos establecidos y además recopila información de todo el proceso. Otra de ellas es que es una evaluación funcional que se orienta a lo que son la toma de decisiones para que se pueda intervenir según los resultados que sean obtenidos. También tenemos que es de carácter científico, es decir, que es un proceso pautado y sistemático cuando ya se tienen los objetivos claramente definidos. También tenemos que es dinámica y que parte de la base de que el rendimiento no dependa exclusivamente del alumno. Se debe considerar fundamental la ayuda que se le pueda prestar. Aquí se refleja la teoría del aprendizaje de Vygotsky. Se tiene en cuenta en dónde puede llegar el alumno con la ayuda adecuada. Después tenemos que su objetivo pues no es examinar ni medir al niño, sino que trata de que se determine cuáles son las necesidades educativas que tiene para desarrollarlo en su currículo. También tenemos que pues debe estar realizadas por personas especializadas y que estén realmente formadas, ya sea por un máster de la psicopedagogía o un máster de necesidades especiales. Y finalmente pues tenemos que se deben de sacar conclusiones precisas, ya que se emplean diferentes herramientas de evaluación, las cuales nos permiten contrastar los distintos resultados que se obtienen. Algunas de las fases que se obtienen en la evaluación psicopedagógica es la calificación de los fenómenos, que incluye, pues debe de ser objetiva. También debe de tener una diferencia de la descripción de los fenómenos de cada interpretación que se realiza en cada uno de ellos. Otra es que pues los resultados proceden de contextos naturales en donde el alumno se debe desenvolver normalmente. Así solamente podemos saber o proponer qué es lo que necesita el niño.
También pues es de que es muy detallada y que además de que se planifica pues está muy contextualizada. Y finalmente pues tenemos de que analiza todos los contextos del niño, ya sea escolar, familiar y social, ya que pues todo esto influye en la evaluación del niño. Esta evaluación consta de varios apartados como son los datos personales del niño, los datos escolares, datos de la evaluación psicopedagógica, información relevante del alumno, los resultados que se obtienen de las pruebas aplicadas y si se evaluaron las aptitudes psicolingüísticas. También se debe de saber si se incorpora una batería de evaluación de los procesos lectores y otra extra para la escritura. También se debe de incluir toda la información que sea relevante al contexto escolar, al contexto familiar y al contexto social. Y se debe de determinar pues las necesidades concretas de apoyo educativo, se deben de dar orientaciones a la familia o a los representantes legales y se debe de hacer una propuesta de atención educativa con orientaciones al profesorado. Por el día de hoy terminamos con este grandioso podcast, Las Tres Mosqueteras. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que esta información haya sido de utilidad, que haya sido de tu agrado y esperamos pronto verte por aquí.